Cada 3 segundos, en algún lugar del mundo, una persona entra en el camino del deterioro cognitivo. Pero detrás de ese número frío no hay estadísticas. Hay una madre que empieza a olvidar el nombre de su hijo. Hay un padre que se pierde en su propio barrio, el de toda la vida. Hay un ser humano que, poco a poco, va perdiendo sus recuerdos, su autonomía y su dignidad paso a paso. Lo que hoy no me permite quedarme en silencio es esto. Una parte de estas tragedias se puede evitar. No con tecnología costosa. No con medicamentos nuevos y milagrosos. Sino con algo mucho más simple y cercano. Mirar de nuevo los medicamentos de siempre. Los que millones de personas mayores de 60 años toman cada día. Con la confianza de que son completamente seguros. Pero la ciencia reciente nos muestra algo inquietante. Algunos medicamentos, aunque se recetan con buena intención, están aumentando silenciosamente el riesgo de pérdida de memoria y demencia. No causan dolor inmediato. No provocan efectos secundarios evidentes. Pero, con el paso de los años, hacen que el cerebro se vuelva más lento, más confuso y más frágil. Soy el Dr. Javier Mora, médico especializado en salud cerebral y geriatría. Con más de 20 años trabajando junto a personas mayores. He visto demasiadas familias decir una misma frase. Ojalá lo hubiéramos sabido antes. Hoy estoy aquí para que tú sí lo sepas a tiempo. Mano blanca indicando hacia la derecha si tienes más de 60 años, o si cuidas de tus padres, comenta el número 1 para que sepa que te importa la memoria y la salud del cerebro. Mano blanca indicando hacia la derecha si quieres que siga compartiendo contenidos que ayuden a proteger el cerebro y la claridad mental a largo plazo, comenta el número 0. Antes de hablar de medicamentos, de riesgos o de cómo prevenir, necesitamos comprender algo fundamental. ¿Qué es realmente la demencia? Porque solo cuando entiendes bien al enemigo, puedes empezar a protegerte. Imagina tu cerebro como una biblioteca gigantesca. Dentro hay millones de libros. Tus recuerdos, los nombres de tus seres queridos. El camino de regreso a casa. Las habilidades para cocinar. La forma de hablar, de sentir. Y toda la historia de tu vida. Los bibliotecarios de esa biblioteca son las neuronas. Su trabajo es guardar, conectar. Y ayudarte a encontrar la información cuando la necesitas. La demencia comienza cuando esos bibliotecarios empiezan a desaparecer. No todos al mismo tiempo. No de forma ruidosa. Sino en silencio. Poco a poco. Grupo tras grupo. Al principio, solo olvidas cosas pequeñas. ¿Dónde dejaste las llaves? Una cita. El nombre de alguien que acabas de conocer. Muchas personas piensan. Es normal, es la edad. Pero el proceso no se detiene ahí. Con el tiempo, empiezas a olvidar tareas familiares. Te desorientas. Te cuesta seguir una conversación. Cocinas en el orden equivocado. Confundes fechas y momentos. En etapas más avanzadas, la persona puede dejar de reconocer a sus seres queridos. Perder la capacidad de cuidarse sola. Y depender completamente de otros para vivir. Hay algo muy importante que necesitas saber. Mano blanca indicando hacia la derecha la demencia no aparece de un día para otro. Mano blanca indicando hacia la derecha y no siempre es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Muchos factores pueden acelerar este proceso. El mal dormir. La falta de movimiento. La soledad prolongada. El estrés crónico. Y, de forma especial, algunos medicamentos. Pueden hacer que el cerebro funcione más lento. Bloqueen la memoria. Y dañen, poco a poco, las conexiones neuronales con el paso del tiempo. Entender esto es el primer paso para protegerte.
Lo más peligroso es esto. Este proceso suele confundirse con el envejecimiento normal. Y cuando se detecta, el cerebro ya ha sufrido un daño importante. La buena noticia es clara. Si identificas a tiempo los factores de riesgo y haces ajustes a tiempo, el cerebro aún tiene capacidad de adaptarse y de proteger la memoria que queda. Y por eso, justo ahora, necesitamos mirar de frente. Algo muy concreto y muy cercano. Lo que hay dentro de nuestro botiquín. Grupo de medicamentos 1, benzodiazepinas. Si existe un grupo de fármacos que representa la confianza absoluta de muchas personas mayores en la medicina moderna, son las benzodiazepinas. Pequeñas pastillas que te ayudan a dormir, a sentir menos ansiedad, menos inquietud. A simple vista parecen inofensivas. Incluso dan la sensación de haber sido rescatado. Lorazepam, diazepam, alprazolam, clonazepam. Para muchas personas mayores de 60 años, estas pastillas son un salvavidas. Frente al insomnio, la soledad y el estrés prolongado. Pero aquí está el verdadero problema. Lo que fue recetado como una solución a corto plazo termina usándose durante meses o incluso años. Y el cerebro, silenciosamente, empieza a pagar el precio. Para entender por qué este grupo de medicamentos es tan peligroso para la memoria, necesitas saber cómo actúa realmente en el cerebro. Las benzodiazepinas funcionan activando el sistema GABA, un neurotransmisor cuya función es poner el freno a la actividad cerebral. Gracias a ese freno, el cerebro se ralentiza. Aparece el sueño. Y la ansiedad disminuye. El problema es que este freno no es selectivo. No solo calma la tensión. También ralentiza funciones vitales como la concentración, el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos. Cuando se usan durante mucho tiempo, el cerebro empieza a acostumbrarse a estar inhibido. ¿El resultado? La memoria a corto plazo se debilita. Las reacciones se vuelven más lentas. Pensar con flexibilidad cuesta cada vez más. Aparece esa sensación tan común de mente nublada. Cabeza pesada. No estoy como antes. Y esto no es una opinión. Grandes estudios científicos han demostrado que las personas mayores que usan benzodiazepinas de forma prolongada tienen un riesgo significativamente mayor de demencia. Algunas investigaciones han observado aumentos de hasta un 50% en el riesgo. Y hay un dato aún más preocupante. Cuanto más tiempo se usan, mayor es el peligro. Silencioso. Progresivo. Pero real. Y aún hay más. Este grupo de medicamentos también altera profundamente la estructura del sueño. Puede que te duermas más rápido, sí. Pero pierdes el sueño profundo. La fase que el cerebro necesita de verdad para limpiar residuos. Eliminar toxinas. Consolidar la memoria. Reparar las conexiones neuronales. Dormir con benzodiazepinas es como dormir en una habitación con la luz siempre encendida. El cuerpo descansa, pero el cerebro no se recupera por completo. Las consecuencias pueden ser graves. Somnolencia durante el día. Pérdida del equilibrio. Mayor riesgo de caídas. Y en las personas mayores, una sola caída puede significar hospitalización y desencadenar un delirio agudo. Un estado de confusión repentina que puede dejar daño cerebral permanente y convertirse en un peligroso paso previo hacia la demencia. Entonces, ¿cuál es la solución?
Mano blanca indicando hacia la derecha no es resignarse a vivir con insomnio o ansiedad en silencio. Mano blanca indicando hacia la derecha pero tampoco es suspender el medicamento por tu cuenta. Las benzodiazepinas generan dependencia física. Si se dejan de forma incorrecta, pueden provocar ansiedad intensa, insomnio severo e incluso convulsiones. Por eso, la clave no es el miedo. La clave es la información, la supervisión médica y las decisiones conscientes. Y ese es exactamente el camino que vamos a seguir juntos. Lo más importante es tener una conversación honesta con tu médico. Preguntar sin miedo, de forma clara. ¿Este medicamento sigue siendo realmente necesario? ¿Podemos crear un plan seguro para reducir la dosis poco a poco? Hoy existen opciones mucho más seguras para el cerebro. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio. La melatonina. Una buena higiene del sueño. El movimiento suave durante el día. La conexión social. Y el apoyo emocional. No ofrecen un efecto inmediato como una pastilla. Pero protegen la memoria a largo plazo. Porque una verdad es clara. Una noche de sueño, artificial, nunca vale más que una memoria intacta. Y cuidar tu memoria es cuidar tu historia, tu autonomía y tu dignidad. Grupo de medicamentos 2, fármacos anticolinérgicos. Si las benzodiazepinas son un peligro fácil de reconocer, los anticolinérgicos lo son de otra forma. Silenciosa, escondida y muy profunda. Muchas personas los toman cada día, sin saber que están actuando directamente sobre la memoria. Los fármacos anticolinérgicos no son un solo medicamento. Están presentes en muchos productos comunes. Medicamentos para la alergia. Pastillas para el mareo. Tratamientos para la incontinencia urinaria. Algunos antidepresivos antiguos. Incluso ciertos fármacos para ayudar a dormir. Lo que todos tienen en común es su mecanismo de acción. Estos medicamentos bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para el cerebro. La acetilcolina es el lenguaje que usan las neuronas para comunicarse entre sí, especialmente en funciones clave como la atención, el aprendizaje y la formación de recuerdos. Cuando ese lenguaje se bloquea, el cerebro empieza a comunicarse peor. Y la memoria es siempre una de las primeras en pagar el precio. Cuando la acetilcolina se bloquea, el cerebro deja de transmitir señales de forma fluida. Es como una ciudad donde el sistema telefónico se va apagando por varios. Al principio, solo notas que la mente va un poco más lenta. Te cuesta concentrarte. Olvidas con más facilidad. Pero con el tiempo, esta interrupción se acumula. Y se convierte en un daño real. Grandes estudios han demostrado que las personas mayores que usan durante años medicamentos con alta carga anticolinérgica tienen un riesgo claramente mayor de demencia. Algunas investigaciones han registrado aumentos de hasta un 70%. Y hay algo especialmente preocupante. Incluso después de suspender el fármaco, el efecto acumulado puede persistir. Algunas sustancias frecuentes son oxibutinin, tolterodine. Usadas para la incontinencia urinaria. Diphenhydramine. Medicamentos para la alergia y pastillas para dormir sin receta. Amitriptiline. Un antidepresivo antiguo. Estos nombres pueden sonar lejanos, pero muchas veces están escondidos detrás de marcas muy conocidas. Y por eso, revisar lo que tomas no es exageración.
Es un acto de protección, de conciencia y de amor por tu memoria. El peligro está en esto. Estos medicamentos alivian el síntoma, pero lo hacen a costa de la claridad mental. Se te quita la alergia, pero la memoria empieza a fallar. Controlas la vejiga, pero pierdes la orientación. Este intercambio casi nunca se explica con claridad al paciente. Entonces, ¿qué hacer? Mano blanca indicando hacia la derecha. No se trata de sufrir la enfermedad en silencio. Mano blanca indicando hacia la derecha. Se trata de saber, para elegir con más inteligencia. El primer paso es revisar la lista de medicamentos que tomas. Y hacer preguntas directas al médico o al farmacéutico. ¿Este medicamento tiene efecto anticolinérgico? ¿Existe una alternativa más segura para la memoria? Hoy en día, muchas enfermedades cuentan con opciones que afectan menos al cerebro, especialmente cuando se combinan con medidas sin fármacos. Ejercicio suave, ajustes en el estilo de vida y hábitos diarios más conscientes. Recuerda esto. No todo lo que ayuda al cuerpo respeta al cerebro. Y cuando se trata de la memoria, el precio a pagar a veces es mucho mayor que el beneficio inmediato. Elegir bien hoy es proteger tu claridad, tu autonomía y tu dignidad mañana. Grupo de medicamentos 3, corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos son uno de los grupos de fármacos más potentes y eficaces de la medicina moderna. Prednisona, metilprednisolona, dexametasona. En poco tiempo pueden apagar la inflamación, aliviar dolores intensos, salvar a una persona de una crisis asmática grave, de una reacción alérgica peligrosa, o de un brote severo de una enfermedad autoinmune. El problema no es que los corticoides sean malos. El verdadero riesgo aparece cuando se usan durante mucho tiempo, en dosis altas, y sin una estrategia clara, especialmente en personas mayores de 60 años. Para entender por qué afectan a la memoria, tenemos que mirar dentro del cerebro, en una zona clave llamada hipocampo, el centro donde se forman los nuevos recuerdos. Los corticoides sistémicos elevan los niveles de cortisol en el cerebro. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, el cortisol deja de ser una ayuda y se vuelve tóxico para las neuronas. Estudios de neuroimagen han demostrado que el hipocampo puede reducir su volumen, perder conexiones sinápticas y ver debilitada su capacidad para recordar y aprender. Es un daño que no siempre se siente de inmediato, pero que, con los meses y los años, puede dejar una huella profunda en la memoria. Por eso, con los corticoides, la pregunta nunca debe ser solo ¿funcionan? Sino también ¿a qué precio para el cerebro? Pero ese es solo el impacto directo. Los corticoides también provocan una cadena de efectos indirectos que aceleran el debilitamiento del cerebro. Primero, alteración del azúcar en sangre. Los corticoides elevan la glucosa. Pueden causar diabetes. O empeorarla si ya existe. Y la diabetes es uno de los factores más potentes que aceleran el deterioro cognitivo. El exceso de azúcar daña los pequeños vasos del cerebro. Provoca inflamación silenciosa. Y lesiona el tejido neuronal. Segundo, alteración del sueño. Muchas personas toman corticoides durante el día. Y por la noche no pueden dormir. Insomnio, sueño ligero, despertares frecuentes. Cuando el mal dormir se vuelve crónico, el cerebro no puede limpiarse
No elimina toxinas. No consolida la memoria. Es como una ciudad donde la basura nunca se recoge. Tercero, impacto emocional y conductual. Ansiedad, irritabilidad, inquietud e incluso confusión. En las personas mayores, estos síntomas se confunden fácilmente con demencia. O peor aún, pueden activar o acelerar un proceso de deterioro cognitivo que ya estaba en marcha. Por eso, cuando hablamos de corticoides, no solo hablamos de aliviar una enfermedad, sino de proteger el cerebro mientras se trata el cuerpo. Y ese equilibrio es fundamental. El peligro está en esto. Los corticoides se recetan con mucha facilidad. Y cuando ya han ayudado a que el paciente tenga menos dolor, menos inflamación, seguir tomándolos durante mucho tiempo resulta mucho más fácil que detenerlos en el momento adecuado. Entonces, ¿cuál es la solución? Mano blanca indicando hacia la derecha no es rechazar los corticoides a toda costa. Mano blanca indicando hacia la derecha es usarlos con conciencia y con un plan claro. Utilizar la dosis más baja que sea efectiva durante el menor tiempo posible. Y preguntar siempre al médico, sin miedo. ¿Ya podemos empezar a reducir la dosis? ¿Existe una alternativa más segura para el cerebro? En muchos casos, es posible cambiar a otro medicamento, usar corticoides inhalados, o combinar el tratamiento con ajustes en el estilo de vida para reducir la dependencia del fármaco. Recuerda esto. Los corticoides pueden salvar el cuerpo a corto plazo, pero si se usan de forma incorrecta, pueden robar la memoria a largo plazo. Mano blanca indicando hacia la derecha si tú o un familiar han usado corticoides durante mucho tiempo. Comenta el número 1. Para que sepa que te importa. Y que quieres aprender a proteger mejor el cerebro. Grupo de medicamentos 4, antipsicóticos. Este es el grupo más controvertido, pero también el que puede acelerar la demencia de forma más evidente. Cuando se usa en la persona equivocada. O durante el tiempo equivocado. Los antipsicóticos aparecen con frecuencia en el cuidado de personas mayores con agitación, confusión, insomnio grave o demencia. Y por eso, muchas veces se recetan con una intención aparentemente buena. Que el paciente esté más tranquilo. Risperidona, quetiapina o lanzapina, haloperidol. Al inicio, el medicamento puede hacer que la persona esté menos agitada, grite menos, camine menos sin rumbo. Pero esa calma no viene de un cerebro más sano. Muy a menudo viene de un cerebro más profundamente inhibido. El principal mecanismo de los antipsicóticos es bloquear la dopamina, un neurotransmisor clave para la motivación, la atención, las emociones y el movimiento. Cuando la dopamina se bloquea con fuerza, la persona se vuelve apática, lenta, callada, con menos reacción. Desde fuera puede parecer que está más dócil, más manejable. Pero en realidad, está menos conectada con el mundo que la rodea. Y cada día que el cerebro permanece así, la claridad, la iniciativa y la memoria se apagan un poco más. En las personas mayores, especialmente en quienes ya tienen deterioro cognitivo, esto es extremadamente peligroso. La reducción del movimiento lleva a pasar más tiempo en cama.
Estar más tiempo en cama lleva al aislamiento, al debilitamiento y a las infecciones. Y todos estos factores aceleran aún más el deterioro cognitivo. Y no termina ahí. Los antipsicóticos también pueden provocar temblores, rigidez y lentitud de movimientos. Aumento del riesgo de caídas. Trastornos metabólicos, subida de azúcar, aumento de grasas en sangre, grasa abdominal. Alteraciones del ritmo biológico, con mayor riesgo de delirio agudo. En las personas mayores, un solo episodio de delirio puede dejar consecuencias duraderas en el cerebro y convertirse en un punto de inflexión, a partir del cual la memoria se deteriora de forma rápida y profunda. Por eso, cuando hablamos de estos medicamentos, no hablamos solo de controlar un comportamiento, sino de proteger el cerebro, la dignidad y la vida misma. Lo más preocupante es esto. Estos medicamentos no fueron creados para tratar la demencia, pero están siendo usados como una solución rápida. Cuando la persona resulta difícil de cuidar. La comodidad a corto plazo. A veces se paga con una pérdida profunda y duradera de la personalidad y de la memoria. Entonces, ¿hay situaciones en las que los antipsicóticos son necesarios? Sí. Pero solo en condiciones muy claras. Por muy poco tiempo. En dosis bajas. Cuando todas las medidas no farmacológicas han fallado. Y siempre con un plan definido para reducir y suspender el medicamento. Y hay algo aún más importante que entender. La agitación en una persona con demencia no es un comportamiento sin sentido. Puede ser una señal de dolor, miedo, exceso de ruido o de luz, soledad, o un trastorno del sueño. Cuando la causa real se comprende y se trata de la manera correcta. Muchísimos casos no necesitan medicación. Recuerda esto. Una pastilla puede silenciar un síntoma. Pero solo la comprensión, el cuidado adecuado y el respeto pueden mantener vivo al ser humano que sigue ahí, dentro de la persona enferma. Acabamos de recorrer un camino incómodo, pero absolutamente necesario. No para sembrar miedo, sino para devolverle algo muy valioso. El derecho a entender y el derecho a elegir. Los 4 grupos de medicamentos que hemos analizado comparten un punto en común muy peligroso. Mano blanca indicando hacia la derecha se usan de forma muy extendida. Mano blanca indicando hacia la derecha suelen recetarse con buena intención. Mano blanca indicando hacia la derecha pero pueden debilitar en silencio la memoria y el cerebro con el paso del tiempo. El primero, las benzodiazepinas. Los medicamentos para dormir y para la ansiedad. Pueden ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Y a sentirte menos tenso. Pero cuando se usan durante mucho tiempo, ralentizan el cerebro. Rompen el sueño profundo. Y aumentan el riesgo de demencia. Un sueño artificial puede terminar pagándose con la pérdida de la verdadera claridad mental. El segundo, los medicamentos anticolinérgicos. Peligrosos porque actúan en silencio. Se esconden en pastillas para la alergia, para la incontinencia urinaria, para el mareo, e incluso en fármacos para dormir sin receta. Al bloquear la acetilcolina, rompen la comunicación entre las neuronas. La memoria no se pierde de golpe. Se va apagando. Poco a poco. Sin que la persona lo note. Y cuando uno se da cuenta, el daño ya ha avanzado. Entender esto no te hace débil.
Te hace consciente. Y la conciencia es siempre el primer paso para proteger tu memoria, tu autonomía y tu futuro. El tercero son los corticoides sistémicos. Pueden salvar el cuerpo en situaciones de inflamación grave. Pero cuando se usan durante mucho tiempo, en dosis altas y sin control, erosionan el hipocampo, alteran el sueño, desordenan el azúcar en sangre y afectan las emociones. Y todas esas piezas juntas aceleran el deterioro cognitivo. Y por último, el más peligroso, los antipsicóticos. Se usan para calmar a personas mayores agitadas. Pero en realidad inhiben profundamente el cerebro. Apagan la motivación. Reducen el movimiento. Aplanan las emociones. Y, si se mantienen en el tiempo, aceleran la demencia. Hay dos verdades que necesitas recordar. Mano blanca indicando hacia la derecha: no todo lo que ayuda al cuerpo es bueno para el cerebro. Mano blanca indicando hacia la derecha: y no todo síntoma debe silenciarse con una pastilla. No necesitas ser médico para protegerte. Solo necesitas saber para preguntar. Saber para revisar. Y saber para no aceptar todo de forma pasiva. Porque la memoria no se pierde en un solo día. Casi siempre se pierde por decisiones pequeñas, repetidas cada día, de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Y hoy, tú ya has dado el primer paso. Mirar de frente y elegir mejor. Si hay una sola cosa que necesitas llevarte después de este vídeo, es esta. No eres impotente frente a la demencia. Muchas personas creen que perder la memoria es un destino inevitable al envejecer. Pero la verdad es otra. En muchos casos, el cerebro no se debilita por el tiempo, sino por decisiones que se repiten cada día. Especialmente las relacionadas con medicamentos, que casi nunca nos atrevemos a cuestionar. Este vídeo no busca asustarte, ni hacerte desconfiar de la medicina. Todo lo contrario. Busca devolverte un derecho fundamental. El derecho a entender. El derecho a preguntar. Y el derecho a elegir. Tienes derecho a saber que te está ayudando un medicamento. Y que te puede estar quitando. Tienes derecho a hablar con tu médico. No desde la oposición, sino desde el conocimiento. Desde el respeto por ti mismo. Y desde el deseo profundo de proteger tu memoria, tu autonomía y tu dignidad. Porque cuando entiendes, dejas de tener miedo. Y cuando eliges con conciencia, tu cerebro todavía tiene futuro. Si estás tomando medicamentos a largo plazo, revísalos. Si estás cuidando de tus padres, conviértete en el guardián de su memoria. A veces, una sola pregunta hecha a tiempo puede cambiar el rumbo de toda una vida. Recuerda esto. La memoria es donde vive quién eres. Es tu historia. Es el vínculo con las personas que amas. Proteger la memoria no es egoísmo. Es un acto de responsabilidad, de amor y de respeto por la vida. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si este vídeo te ayudó a mirar de nuevo tus medicamentos y tu salud cerebral, comenta el número 1 para que sepa que estás aquí, acompañando. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si quieres que siga compartiendo contenidos para vivir con más claridad y de forma más consciente después de los 60, comenta el número 0. Gracias por estar aquí. Y gracias, de corazón, por elegir protegerte.